El día de hoy continuamos la serie de este mes de febrero, la riqueza de su gracia. La riqueza de su gracia. Y vamos a compartir el tema número 2. Comenzamos con esta serie el domingo pasado, pero el día de hoy vamos a compartir un tema titulado La gracia manifiesta la verdadera luz. Diga conmigo: la gracia manifiesta la verdadera luz. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 8, desde el verso 12 al verso 20. Estuvimos hablando el domingo pasado de Juan capítulo 8, desde el verso 1 al verso 11, pero hoy vamos a continuar desde el verso 12 al verso 20. Dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aunque en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieres a mí, conocieres también al Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, en el lugar de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo, y nadie le pudo prender porque todavía no había llegado su hora. Diga conmigo: todavía no había llegado su hora. Nosotros estamos determinados este año, por eso desde mayo del 2022, y comenzamos también este año a descubrir las riquezas de la gracia de Dios y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el propósito de congregarnos: conocer más y más a Dios, conocer su reino. Amén. Si nosotros hacemos esto, como dice Mateo 6:23, que si nosotros buscamos el reino de Dios, las demás cosas, las cosas materiales, finanzas, problemas familiares, todas estas cosas se van a resolver de una manera espontánea. Pero a veces el cristiano en algunas iglesias quieren hablar solamente de las añadiduras, de cómo se resuelve lo material, y no hablan del reino de Dios. Amén. Y entonces los problemas no se resuelven, sino que se engrandecen. Pero si nosotros conocemos más a Cristo, más al Señor, más su reino, las demás cosas se van a resolver solas. Las finanzas van a venir, nuestra familia va a ser transformado, porque para nosotros lo primero es y debe ser el reino de Dios. Estuvimos hablando en el mensaje pasado de la incomprensible gracia de Dios, de cómo el Señor Jesús defendió a una mujer acusada de adulterio, de gente que era religiosa e hipócrita. Vemos cómo Jesús la restaura, cómo Jesús la levanta y le dice: vete, has sido librada de la muerte, has sido librada de la condenación, pero ahora transforma tu vida. Vete y no peques más. ¿Cuánto dicen?
Y hoy seguimos con las enseñanzas y los mensajes basados en el Evangelio de la vida, el Evangelio del apóstol Juan. Y lo primero que debemos aprender es que Cristo es la luz y la vida misma. Juan capítulo 8, el verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. El contexto de Juan capítulo 8 nos habla que era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Como parte del último día de esa fiesta de los judíos, ellos utilizaban velas encendidas para conmemorar o para traer a memoria cuando la nación de Israel estaba en el desierto y había una columna de nube que le proveía luz y dirección a la nación de Israel. El Señor Jesús se le está revelando a la nación de Israel que Él era esa columna de nube, que Él era la luz del mundo, que los saca del desierto y los mete en la tierra prometida. Ahora, no solamente el Señor Jesús está hablando de ese episodio en el desierto, sino que el Señor Jesús está revelando que Él era la luz que Dios manifestó en el principio de la creación. Si leemos Génesis, vamos a buscar en el libro de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, verso 2, estoy leyendo en la versión Biblia de las Américas. Génesis capítulo 1, verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie de la vida, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de la tierra. Si leemos Génesis 1, verso 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Una pregunta: cuando Dios crea algo, ¿lo crea desordenado? ¿Lo crea vacío? ¿Lo crea con tiniebla? ¿Dios creó las tinieblas? Diga conmigo, no. Entonces, entre Génesis capítulo 1, verso 1 y Génesis capítulo 1, verso 2, sucedió algo que la misma Biblia lo describe. Lucifer, lucero de la mañana, era un ángel que dirigía la alabanza al Señor, y él se rebeló contra Dios porque quería poner su trono al lado de Dios. Engañó a la tercera parte de los ángeles de Dios, y dice la Biblia en Isaías 14 que Dios lo lanzó a la tierra, y dice también Apocalipsis capítulo 12. Y hubo un gran cataclismo, hubo un gran caos. Por eso usted, cuando lee Génesis capítulo 1, verso 2, dice que había tiniebla sobre la faz de la tierra, y Dios no creó las tinieblas. Las tinieblas es consecuencia de la rebelión de Lucifer. Levante sus dos manos y diga conmigo: Dios no crea lo malo. Diga conmigo: Dios no creó lo malo, ni las tinieblas. Diga conmigo: lo malo y las tinieblas es la consecuencia de la rebelión. Primero, de la rebelión de un ángel, y segundo, de la rebelión de un hombre llamado Adán. Entonces esto nos enseña que las tinieblas, la rebelión, el pecado trae tiniebla, trae oscuridad, trae maldad. Y entonces, en medio de ese caos, el Señor en Génesis capítulo 1, verso 3, dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. ¿Cuántos dicen amén? Dios no creó la luz, ya la luz estaba. Lo que Dios manifestó fue la luz de Cristo. Porque usted puede leer más adelante en Génesis capítulo 1, verso 14. Dios en Génesis 1:14, Dios crea el sol y la luna.
las grandes lumbreras. Una lumbrera que señoree o se manifiesta en el día, que es el sol, y una lumbrera que se manifiesta en la noche, que es la luna. Así que en Génesis 1:14, Dios crea la luz natural. Si Dios en Génesis 1:14, Dios crea la luz natural, ¿qué luz manifestó en Génesis capítulo 1, verso 3? ¿Están aquí? Entonces no es una luz natural, es una luz espiritual, y es la luz de Cristo. Y antes que Dios empezara a ordenar a la tierra que produzca el cielo las estrellas, produzca la tierra las hierbas verdes, produzca la tierra los animales, antes que Dios le ordenara a la tierra que produjera, Dios primero dijo que sea la luz, porque para que la tierra pudiera obedecer a Dios y producir, tenía que recibir la luz que era Cristo. Ese aplauso es para el Señor, que se lo fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque la luz que es Cristo fue lo que manifestó la vida sobre la tierra, para que la tierra produjera y obedeciera lo que Dios decía. Quiere decir que la luz de Dios es la que trae vida a todas las cosas. Levante sus dos manos, diga conmigo: la luz de Dios, que es Cristo, es la que trae vida a todas las cosas. Por eso en Juan, vamos a leerlo, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, estoy un poquito aquí porque me cambié de Biblia, porque ya la otra no da para más. Juan capítulo 1, verso 3 al 5, dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Génesis capítulo 1 habla del principio de la creación. El Evangelio de Juan capítulo 1 nos habla de la eternidad del Hijo, nos habla de la eternidad de Cristo, y cómo a través del Hijo de Dios, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas por medio de Él. Amén. ¿Por qué se creó todas las cosas? Porque Cristo manifestó esa vida. Cristo no tiene vida, Cristo es la vida misma. Dios no solo existe, Dios es la existencia misma de todas las cosas. ¿Están aquí? Por eso Hebreos, y les quiero explicar esto porque es importante. Hebreos, vamos a ver si lo consigo en esta Biblia. Usted no le pasa que cuando cambia la Biblia no la sabe manejar, tiene que comenzar desde cero. Hebreos capítulo 1, el verso 3. Dice: Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Y Él, ¿qué dice ahí? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Cristo Jesús no es un gurú, no es el inventor de una religión, no es un iluminado, no es solamente un Dios en una compañía de dioses, como muchas personas lo quieren presentar aún en los animes. Pero escuche bien, Jesucristo es la vida misma. Jesucristo es lo que le da vida a las plantas. Jesucristo es lo que le da vida a los animales. Jesucristo es lo que nos da vida a nosotros. Jesucristo es lo que le da vida a lo angelical. Toda vida, sea material, sea natural, sea espiritual, toda vida proviene de Cristo.
Cristo sostiene todas las cosas. O sea que no es un simple fundador de una religión. Él es Dios. Él es la vida misma. Él es eterno y nosotros estamos aquí no para exaltarnos a nosotros, sino para exaltar a Jesucristo. Ese aplauso para el Señor, déselo fuerte. Entonces, para que la creación pudiera obedecer a Dios, para que pudieran obedecer su palabra, para que la creación pudiera producir lo que Dios decía, hágase esto, y la creación se activaba, tenía que recibir la luz y la vida del Hijo de Dios, para echar fuera el caos, para echar fuera el vacío, las tinieblas y la esterilidad. Entonces, igualmente, una persona que no se le revele Cristo, que no tenga fe en el Hijo de Dios, puede estar en una religión y esa persona nunca va a obedecer la palabra del Evangelio. Esa persona no va a obedecer a Dios y no va a producir lo que Dios dice, porque esa persona no ha recibido la luz y esa persona no ha recibido la vida. Porque nosotros obedecemos y creemos no para alcanzar algo. Nosotros obedecemos y creemos porque la vida misma, la vida de Dios y la luz de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Por eso nosotros no somos parte de una religión, nosotros somos parte del reino de Dios. Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Por eso cuando Jesús dijo en Juan 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz que resplandeció en la creación. Lo que está diciendo también es que yo soy el origen de la vida. Yo soy el origen de la creación. Yo soy la luz que disipa el caos en tu vida. Tu vida puede estar en caos, tu familia puede estar en caos, puede estar en desorden, puede estar en escasez, puede estar en miseria, pero cuando Cristo se revela como tu luz, las tinieblas se tienen que ir de tu vida, las tinieblas se tienen que ir de tu casa, las tinieblas se tienen que ir de este lugar, porque la luz del mundo se manifiesta en nuestras vidas. Yo no sé si usted lo está creyendo en esta hora. Aplaude fuerte al Señor. Sin recibir y reconocer la luz de Cristo, nunca podrás obedecer la palabra del Evangelio. Porque un muerto espiritual no obedece. Amén. Debe suceder en ti lo que sucedió en la creación. Sea la luz. Y eso lo dice también 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, en ti mismo hay tinieblas. ¿Y las tinieblas que traes? Caos, pecado, traición, robo, extorsión, asesinato. Todo lo malo se manifiesta en una persona y en una mente que está en tiniebla. Entonces lo mismo que Dios hizo en la creación, cuando el mundo estaba en caos y estaba en tiniebla, tiene que suceder en tu mente, tiene que suceder en tu corazón. Ese velo de oscuridad, ese velo de tiniebla tiene que ser quitado de tu mente, tiene que ser disipado de tu mente y de tu corazón, y que la luz del Evangelio resplandezca en tu mente. Y cuando la luz de Dios, que es la vida de Dios, se manifiesta en tu vida, a través de un proceso, Dios empieza a ordenar tu vida. Vea usted que en Génesis capítulo 1, verso 2, la tierra estaba desordenada, porque lo que trae las
tinieblas es desorden. Levante sus dos manos, levante sus dos manos. Diga conmigo, lo que trae las tinieblas es desorden. Desorden en tus emociones, desorden en tu mente. Por eso usted ve personas, desorden en sus relaciones. Hoy están con uno, mañana están con otro. Hoy tienen un novio, mañana tienen una novia. Y después, pasado, tienen un animal como novio. Desorden en su mente, gente que está tostada del cerebro. Porque eso es lo que trae las tinieblas. Pero cuando Cristo se manifiesta como luz, el desorden se tiene que ir. Y yo empiezo a tratar contigo para que haya un proceso de orden. Y cuando el orden se manifiesta, todo se va a producir. Hay productividad, hay fruto y hay bendición del Señor. Su presencia está en este lugar. Su gloria está en este lugar. Su presencia está en nuestras vidas. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no te basta en meterte en una religión. La luz de Dios tiene que resplandecer en ti. Y me llama la atención que primero Dios dijo sea la luz. Y empezó a ordenar todo. Y empezó a hacer que la tierra produjera. ¿Cuántos dicen amén? Y después que la tierra produjo, en Génesis capítulo 1, verso 22, 27, Dios crea al hombre. Y después que Dios crea al hombre, Dios lo bendice. Esto te da una enseñanza. No puede manifestarse la bendición de Dios en gente desordenada y en gente que está en tinieblas. Tienes que ordenar tu vida. Mira a la persona que tiene gloria, tienes que ordenar tu vida. ¿Están aquí? Por eso en Juan, seguimos. Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12, dice, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tiniebla. El que cree en el Señor no estará en tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Ignorancia, muerte, destrucción, maldición, esterilidad, pobreza, miseria. ¿Cuántos quieren que eso se siga manifestando en su vida? Así que si usted cree en el Señor verdaderamente y tiene fe en Cristo, la muerte, el desorden, la enfermedad, la maldición, la esterilidad, la oscuridad se va a ir de su vida en el nombre de Jesús. Se va a ir de su familia en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos, diga conmigo, hoy decido creer en Cristo Jesús. Levante sus dos manos, diga conmigo, Señor, manifiesta la luz y la vida de Cristo en mí y transforma mi vida y transforma mi familia. Aplaude fuerte al Señor. Pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey. Dice Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad, del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, todo aquel que tiene una verdadera fe, que tiene la fe del Hijo, ya fue libre de las tinieblas. Porque si leemos Colosenses capítulo 1, verso 13, dice que nos ha librado. ¿En qué tiempo está ese verbo, librado? Presente, futuro, pasado. Si fuera presente, que te hace libre. Si fuera futuro, te librará. Si es pasado, te ha librado. Quiere decir que ya legalmente tú eres libre de las tinieblas.
Legalmente eres libre de la ignorancia. Legalmente eres libre de la muerte espiritual. Legalmente eres libre de la destrucción. Eres libre del desorden. Eres libre de la enfermedad. Eres libre de la maldición. Eres libre de la opresión. Eres libre de la culpabilidad. Eres libre de la depresión. Eres libre de todo espíritu inmundo. Eres libre de toda hechicería, de toda brujería. Cristo te ha librado. Cristo nos ha librado de las tinieblas. Yo no sé si aquí hay gente viva en el espíritu, gente muerta, pero parece que no me están entendiendo. Si usted estuviera haciendo ruido de alabanza. ¡Aplaude! Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aleluya. Lo que pasa es que tienes que ejercer fe para que Colosenses 1:13 se haga realidad. Declarar, confesar tu realidad en Cristo. Yo he explicado este ejemplo. Es como si tú tuvieras el documento legal de un terreno, pero ese terreno te lo invadieron. En lo legal, ese terreno es tuyo. En la posesión, pero en la posesión, en poseer el terreno, es de otra persona que están invadidas. ¿Qué tienes que hacer tú? Activar todas las cosas legales para que desocupen esos invasores, para que tú puedas poseer ese terreno y que lo legal se haga una realidad. ¿Están aquí? Entonces así sucede con el cristiano. El cristiano tiene la Biblia, no es un libro religioso, la Biblia es un libro legal. Porque lo espiritual no es místico, lo espiritual es legal. Dios opera en legalidad, los demonios operan en legalidad. Y si un cristiano no sabe legalidad, las tinieblas le van a seguir echando broma. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Ejercer fe, declarar, activar los trámites legales a través de la oración, a través de la intercesión, y decirle a las tinieblas y a esos invasores espirituales: tú no tienes derecho legal de oprimir mi cuerpo, tú no tienes derecho legal de estar echándole broma a mi familia, tú no tienes derecho legal para traer pobreza a mi vida. Así que en el nombre de Jesucristo, la legalidad, por la legalidad de Cristo, toda esa enfermedad, toda esa miseria, toda esa depresión se va de mi vida. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Y escuche bien, yo no lo puedo hacer por ti. Mi esposa no lo puede hacer por ti. Los líderes no lo pueden hacer por ti. Nosotros lo que te podemos hacer, dar es una asesoría legal espiritual. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y lo haces tú. Tú eres el responsable de que lo que Cristo hizo se haga una realidad y lo pueda disfrutar tú y toda tu casa. No sé si están aquí. Ahora, Cristo, por eso Cristo es suficiente. Cristo no solo te libró de las tinieblas, la potestad de las tinieblas, sino que te trasladó al reino de su amado Hijo. O sea que tú no tienes que esperar morir para estar en el reino. Ya nosotros estamos en el reino de Dios. Me llama la atención porque Colosenses 1:13 dice: te libró de la potestad de las tinieblas. Porque el reino, las tinieblas no tienen jerarquía de reino. O sea, en la Biblia usted nunca va a conseguir la palabra reino de las tinieblas, sino principados, potestad de las tinieblas, el dominio de las tinieblas, trono, señorío.
porque el reino de Dios es siempre superior a la potestad de las tinieblas. Las tinieblas no llegan ni a nación ni a reino, el reino de Dios sí. O sea que nosotros estamos en un ente superior. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pues si estás en el reino de Dios, tu vida está escondida en Cristo Jesús. Las tinieblas, los brujos, los hechiceros no te pueden conseguir, no tienen acceso a tu vida a menos que tú te vayas a las tinieblas. Hace tiempo alguien me contó un testimonio de alguien que le quiso hacer brujería a una mujer cristiana para que se detuviera su hogar, y el brujo empezó a hacer sus actos y empezó a tener una visión con los demonios, y ese brujo dijo: no la veo, no sé dónde está, no veo su vida, no veo a su esposo. ¿Y qué ves? Veo a los ángeles tapándola, porque las tinieblas no tienen acceso a tu vida, ni a tus hijos, ni a tu familia, ni a tu finanza. ¿Por qué? Porque estamos en otra parte, estamos trasladados al reino de Dios. Yo no sé si hay alguien que se alegra por eso. Esta vida está escondida en Cristo Jesús, dice Colosenses. A ver, vamos a celebrar con un fuerte aplauso, con gritos de alabanza. Aplaude fuerte al Señor. Los ángeles son reales. El reino de Dios es real. El reino de Dios es superior a la potestad de las tinieblas. Toda tiniebla, toda oscuridad, todo hechicero, todo brujo ha quedado avergonzado porque Cristo lo venció en la cruz. A ver, salte, grite, chiste, grite, celebre al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Se pueden sentar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El que cree en la luz y en la vida de Dios es librado de la muerte de las tinieblas. Juan 8, verso 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no puede andar en tinieblas y no puede andar en muerte espiritual. Juan 8, el verso 24. Por esto dije: moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Amén. Porque la luz y la vida trabajan de la mano, así como las tinieblas y la muerte trabajan de la mano. ¿Están aquí? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el testimonio de Jesús como Dios y Mesías. Vamos a leer Juan capítulo 8, el verso 13 al verso 20. Si usted trate de aguantarse o tome un poquito de agua, pero hay algunos que han ido para allá como 4 veces, como que se van a hacer con un ecograma. Y también los servidores, por favor, no dejen entrar gente de afuera, ya cierren la puerta y aguántese un poquito y escuche la palabra del Señor. Y así con distracción usted no va a aprender nada. Juan capítulo 8, el verso 13 al 20 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie.
Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. Verso 17, aquí hay una clave. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Uno de los evangelios donde más Jesús se muestra como quién es el evangelio del apóstol Juan. Él dice quién es, porque constantemente los fariseos y los religiosos de esa época le piden al Señor que le dé testimonio de quién es Él. Y constantemente Jesús le decía quién era. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que descendió del cielo. Constantemente lo perseguían para atacar su identidad. Por esa razón en Juan capítulo 8 verso 13 dice: entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Los fariseos decían esto porque en la ley, para que un testimonio, para que algo que decía alguien era verdad, tenía que haber dos o más testigos. Por eso en todos los evangelios nos muestran con hechos y palabras donde hay una infinidad de testigos que dan veracidad de que Cristo es el Hijo de Dios. Una gran nube de testigos que hablan de su misión en la cruz por morir por la humanidad para dar salvación. El primer testigo que dijo de quién era Jesús fue el profeta Juan el Bautista. En Juan capítulo 1 versos 6 al 7 dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que venía a dar testimonio de la luz. En Juan capítulo 1 verso 29, Juan el Bautista como testigo dijo: este Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan capítulo 1 verso 32 al 34, Juan el Bautista da testimonio y dice: a mí Dios me habló y me dijo que el que permanece el Espíritu de Dios en él como paloma, este es el Mesías. Y yo doy testimonio. Juan el Bautista dio testimonio de quién era Cristo. Segundo, el mismo Padre, Dios, dio testimonio de quién era Jesús en Mateo 3:17. Cuando una voz del cielo vino y dijo: este es mi Hijo amado, y en él me tengo complacencia. Y todas las personas que estaban ahí, el mismo Juan, escucharon esa voz. Juan el Bautista dio testimonio, el mismo Padre dio testimonio, el Espíritu Santo dio testimonio de quién era Jesús. Porque Dios estableció fundamentos legales y jurídicos para demostrarle a la humanidad la veracidad del Evangelio, la veracidad de Cristo, la veracidad de la obra de Cristo, de su padecimiento, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. Y lo hizo a través de ¿qué? A través de testigos oculares de un hecho. Por esa razón Jesús establece 12 apóstoles para Israel, para que fueran testigos oculares de lo que Cristo hizo y fueran testigos oculares de su resurrección. Hechos capítulo 1, verso 21 y 22. Por tanto, es necesario de que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Testigo de qué? ¿Lo están leyendo conmigo, no? De su resurrección. O sea, los apóstoles fueron establecidos como apóstoles para ser testigos. Entonces pónganme atención aquí. Para nosotros poder resolver, yo no soy abogado, pero más o menos tengo algunos conocimientos según lo que dice la Biblia.
para resolver un caso jurídico, sea civil, penal, uno de los fundamentos importantes, el más importante, son los testigos. Hay series televisivas que han hablado que a través de ADN se han resuelto casos. Mentira, es irreal. Eso solamente en la televisión. Pero la mayoría de los casos se resuelven cuando hay testigos. Por eso a veces los testigos, cuando alguien tiene que testificar contra un delincuente, contra un extorsionador, le dan amenazas de muerte. Porque el testigo es muy poderoso. ¿Me estoy explicando? Entonces, por esa razón Jesús establece: ustedes me serán testigos y recibirán poder para ser testigos. Y la palabra en Hechos 1:8, cuando dice testigo, en el griego es mártir. Es alguien que está dispuesto a testificar aunque su vida esté en peligro. Es alguien que está dispuesto a testificar y decir la verdad aunque lo amenazan de muerte, y aún aunque lo maten y lo torturen. Siempre va a decir la verdad. Por esa razón, ¿quién se atreve a nivel jurídico, a nivel penal, a nivel médico, a nivel científico, a demostrar que Cristo no es real? A demostrar que el Evangelio no es real. Nadie se ha atrevido. Y los que lo hacen, los ateos que lo hacen, se convierten al Señor porque no pueden negar la veracidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque una persona, cuando es torturada, o sea, si dice una mentira y la persona es torturada, tarde o temprano esa mentira se va a descubrir y va a decir la verdad. ¿Cuántos dicen amén? No voy a decir el chiste, porque después se quita el ambiente de seriedad. Pero después se lo comento a los muchachos. Pero los apóstoles, escúcheme, ¿por qué los apóstoles todos mueren torturados, martirizados? Y a pesar de morir torturados y martirizados, ellos nunca negaron a Jesucristo, ni nunca negaron que su testimonio no fuera verdadero. Siempre dijeron: lo que estamos diciendo es verdadero. Pedro murió con una cruz al revés, con la cabeza hacia abajo. Amén. Otro murió echándole aceite quemado. Todos murieron de muertes horribles, pero ese martirio demuestra que lo que decían los apóstoles, lo que vieron los apóstoles, no era mentira, era verdad. Porque nadie va a morir por una mentira. El que está dispuesto a morir, muere por una verdad. Y esa verdad es Jesucristo. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es real. El Evangelio no es una fábula. El Evangelio no es un cuento. A ver, grita y aplaude fuerte al Señor. Pueden sentar. No solo fueron 12 que fueron testigos de la resurrección de Jesús, sino que dice la palabra que a Cristo se le apareció a 500 personas. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 6. Dice: y luego se le apareció a más, ¿qué dice ahí? De 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Todos esos testigos, alguien, y ahorita lo vamos a ver, quiso preguntarle
a un psiquiatra, a un parapsicólogo, si se podía hacer una hipnosis de tanta gente, y él dice, es imposible. Lo que esta gente dijo, estas 500 personas vieron, es real. No pueden ponerse de acuerdo en una mentira, porque todos ellos murieron torturados y siempre dijeron que Cristo resucitó. Uno de ellos, en 1980, un ateo, póngame atención aquí que esto es importante. En 1980, un ateo y periodista de la investigación, llamado Lee Strobel, quería con su investigación demostrar que el evangelio era falso. Un ateo comprometido dijo, yo voy a avergonzar y voy a sacar toda esa sarta de mentiras del evangelio. Y eso es mentira de la resurrección de Cristo. Y empezó a buscar en los médicos la manera como murió Jesús, buscó en psicólogos, buscó en diferentes profesiones para tratar de desacreditar el cristianismo. Pero al ser una investigación exhaustiva, científica y legal, llegó a la conclusión que a través del testimonio de estos 12 que murieron martirizados y estas 500 personas que fueron testigos, lo que dice el evangelio era real. ¿Y sabe lo que le pasó a ese ateo? Se convirtió al Señor. Anote ahí para que vea la película, El caso de Cristo. El caso de Cristo. Y hasta le hicieron una película que se la recomiendo. Otro hombre llamado J. Warner Wallace, que era un detective ateo también, que quiso refutar el cristianismo. Era un investigador de homicidio y forense. Wallace puso a prueba, a través de su conocimiento de investigación, de investigador, de detective y de la ciencia forense, a través de los métodos de detective de homicidio, consultó los libros, todos los libros del Nuevo Testamento, en diferentes versiones y traducciones, y vio que lo que dice el Evangelio es una realidad innegable. ¿Sabe lo que le pasó a ese ateo? Se convirtió. El hecho de que los evangelios no estuvieran unificados, precisamente en cada detalle, tenía un toque de verdad para mí, dijo él. Vamos a poner un video. Quiero que me apaguen aquí. No sé si lo tienen listo los muchachos. Apaguen aquí. Gracias a Dios que esta luz prende rápido. Vamos a ver este video. Y grábenlo también, por favor. ¿Lo tienen? Gracias, detective. Apaguen las luces un momento. Su testigo. Detective Wallace, no pretendo tener el conocimiento bíblico que usted tiene, pero ¿no es cierto que estos relatos evangélicos varían mucho en lo que dicen? ¿Que existen numerosas discrepancias entre esos relatos? Absolutamente, pero eso es lo que debemos esperar. No lo entiendo muy bien, señor. Los relatos de testigos oculares confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, su perspectiva, incluso dónde se encuentran. Cuando examiné los evangelios, intentaba determinar si eran relatos precisos y fiables a pesar de sus diferencias. Oh, y como cristiano devoto, ¿siente que tuvo éxito? No, señor Kane, creo que me entendió mal. Cuando comencé este estudio, era un ateo devoto. Empecé el examen de los evangelios como un escéptico comprometido, no como un creyente. En realidad no fui criado en un ambiente cristiano. Aunque creo que tengo una alta estima por el valor de las pruebas, no soy cristiano porque fui criado de esa manera o porque esperaba satisfacer alguna necesidad o lograr un objetivo. Simplemente soy cristiano porque es evidentemente cierto. Petición de anulación, señoría. Concedido. El jurado ignorará las últimas observaciones del señor Wallace. No hay más preguntas. El testigo se puede ir. Entonces, dile a la persona que tienes a tu lado, no estamos en un cuento.
ni en una fábula. Científicamente, médicamente, está demostrado que el Evangelio es real. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Más fuerte el aplauso al Rey. Ahora, por esa razón, el mundo y el nuevo orden mundial, al ver que si alguien que es ateo se pone a investigar científicamente, a través de su conocimiento de forencia, médicamente, cualquier ateo se puede convertir al Señor. Así que el nuevo orden mundial dijo: vamos a idiotizar a la sociedad. Vamos a quitarle la materia de biología. No sé si se ve biología. Vamos a quitar ciertos conocimientos de las escuelas y vamos a levantar un mundo idiota. Porque o por la fe o por la investigación vas a saber que hay un Dios que existe. Hay un Dios real. Así que nosotros no estamos perdiendo el tiempo aquí, lo estamos ganando. ¿Cuántos dicen amén? Estamos disfrutando de la vida de Cristo. Entonces en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, el verso 14. Juan 8:14. Dice, respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, el Señor muestra tres características de que su testimonio es verdadero. Primero, Él sabía de dónde venía. Él sabía su origen. Él sabía que Él era persistente. Y constantemente Jesús decía que su procedencia era celestial. Yo soy el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Juan capítulo 6, verso 50. Y así declaraciones como esa. Si me vieras donde yo estaba primero, con mi Padre. Esto lo decía una y otra vez y lo vemos en el Evangelio. Alguien que dice la verdad nunca cambiará la versión de sus hechos. Por eso Jesús tenía una sola palabra, sabía quién era. Y la segunda característica era que su identidad, primero sabía de dónde era y sabía su identidad. Constantemente los fariseos atacaban su identidad, pero Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid, yo soy, porque la palabra yo soy es la palabra Jehová, demostrando quién era, Dios encarnado. Entonces cuando alguien no sabe su origen, no sabe quién es, su testimonio nunca será verdadero. Pero cuando tú sabes quién eres y sabes de dónde viene, siempre dirás la verdad y tu testimonio será veraz. Tercero, él sabía dónde iba. Juan 8:14. Esto significa sentido de propósito. Yo estoy en este mundo con un propósito. Tengo una visión de vida. Y sé cuál es el plan que el Padre tiene para mí. Son tres cosas que nosotros debemos saber. ¿Cuál es nuestro origen? En Cristo Jesús somos una nueva creación.
Nuestro origen viene de Dios, porque no fuimos engendrados por carne y voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Nuestro origen es espiritual. Fuimos renacidos, fuimos regenerados. Debemos entender que nuestro origen está en Dios, porque Dios es nuestro creador. Número 1, ¿quiénes somos? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos linaje escogido. Cristo Jesús se hizo pecado para que nosotros seamos justos. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando sabemos que nuestro origen está en Dios y sabemos lo que tenemos en Cristo, nuestro testimonio será poderoso. A ver cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor. Y tenemos un propósito de vida. En Dios conseguimos nuestro propósito. Entonces los fariseos, por ser autoridades religiosas, siempre le decían al Señor: ¿con qué autoridad tú enseñas? ¿Con qué autoridad tú predicas? Porque en ese tiempo, para poder enseñar la ley, tenía que ser graduado o estudiar en una escuela rabínica. Pero el Señor le decía: mi enseñanza no es de ningún rabino. Mi enseñanza y mi doctrina es de origen celestial. Y por eso los religiosos los juzgaban. Lo malo no era que los juzgaban, sino que sus juicios eran injustos y eran en la carne, porque Jesús les refutaba legalmente, siempre legalmente, de acuerdo a la ley. Él obedecía a la ley. Ellos no tenían en qué área atacar a Jesús, porque Jesús era irreprensible. Por eso que dice la palabra que juzgaban según la apariencia. Y por eso aquí mismo en Juan capítulo 8, verso 15 al 16 dice: vosotros juzgáis según la carne. Verso 16: pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino mi Padre el que me envió. Constantemente el Señor Jesús testificaba que Él era verdadero, que su testimonio era verdadero. Y cómo Jesús demostró que era un profeta verdadero: primero por la autoridad con la cual Él hablaba. Porque la misma gente que escuchaba a Jesús decía: este habla con autoridad, no como los hipócritas, escribas y fariseos. Número 1. Número 2, por las señales que le seguían. Los milagros, la sanidad de la resurrección demostraban que Cristo era el Mesías. Jesucristo era el Mesías. O sea que el pueblo de Israel no tenía ninguna excusa para negar quién era Jesús. Porque legalmente, a través de su vida, Jesús demostró que lo que Él decía de quién era verdadero. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: si tú pensabas que el Evangelio es una fábula y que podías hacer y deshacer, venir a la iglesia y perderte 5 meses, que no te va a pasar nada, dile: I'm sorry for you. El Evangelio es verdadero. Cristo es verdadero. Estamos en una religión y el Señor Jesús nos constituyó a nosotros como testigos, porque yo puedo testificar lo que era antes de Cristo y lo que soy ahora en Cristo Jesús. Y muchos de los que están aquí pueden testificar cómo sus vidas fueron transformadas a través del poder del Evangelio. Nosotros somos testigos vivos de la obra de Cristo, del poder de su resurrección, de la vida del Señor en nosotros. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Juan capítulo 8, ya estoy terminando. Juan capítulo 8, versos 18 y 19. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Han aprendido algo en esta mañana? Juan 8, versos 18 y 19. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da
testimonio de mí. Constantemente el Padre, Dios, daba testimonio de Cristo. Muchas personas niegan la Trinidad de Dios, Dios en tres personas, pero Dios se tiene que manifestar en tres personas para ser testigo de lo que Cristo hizo, de que Cristo es verdadero. Por eso el Padre daba testimonio de Jesús, el Espíritu Santo daba testimonio de Jesús. Por eso en Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, el verso 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Qué dice ahí? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, y los tres son los que dan testimonios en la tierra. Amén. O sea, Dios siempre trabaja en legalidad. Alguien que me ayude con el teclado. El Señor Jesús escogió el lugar de las ofrendas para dar testimonio de la luz, para hablar de la luz y del testimonio. Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, el verso 20. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, en las ofrendas, cuando enseñaba en el templo. Y nadie lo pudo arrestar, porque todavía no había llegado su hora. Me pregunto por qué el Señor Jesús escogió el lugar de las ofrendas para hablar de que Él era la luz y que era testimonio. Primero, para hacerlo de una manera privada. Recuerden que a Jesús lo estaban persiguiendo para matarlo y para atraparlo. Y el tesoro del templo se ubicaba en el atrio de las mujeres. Y en ese atrio de las mujeres se dan las ofrendas voluntarias. Fue en ese momento donde Jesús vio a la viuda que daba 2 monedas al templo. Ella daba lo único que tenía, pero los ricos daban las sobras al Señor. Lucas capítulo 21. Lucas 21. Vamos a buscarla. Lucas 21, verso 1 al 4. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Jesús dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. O sea, el Señor Jesús alabó a esta viuda que dio una ofrenda de sacrificio y de amor al Señor. Y el Señor en ese lugar testificó y alabó a esta mujer viuda, porque para ella Dios era lo primero. Los codiciosos, los ricos daban las obras. Hay gente que quiere tratar a Dios como tratan a un perro. Comen primero y le dan las obras a los perros. Así hay gente que trata a Dios. No le dan lo primero, no le dan una ofrenda de sacrificio al Señor, sino que le dan las obras al Señor. Y usted debe entender que cuando el Señor es lo primero en tu tiempo, en tu fuerza, en tu amor, en tu servicio, en tu generosidad, todo será otorgado. Y las puertas que estaban cerradas se te van a abrir en el nombre de Jesús. El Señor Jesús dio testimonio de la viuda pobre. El apóstol Pablo
dio testimonio de una iglesia llamada la iglesia de Macedonia, que era una iglesia pobre y necesitada, pero era pobre en finanza, pero era grande en generosidad. Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, el verso 2 al 5. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y en su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su generosidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en la ofrenda de los santos. Son ofrendas de primicias, de sacrificio, lo que traen destrave y liberación de la pobreza. Otra viuda, la viuda de Sarepta, tenía la última comida y vino un profeta y le dijo: prepara, pero dame a mí primero. Dio una ofrenda de sacrificio y la comida, el aceite, la harina se multiplicó en tiempo de necesidad. Porque usted debe entender algo: los principios bíblicos son inquebrantables y se cumplen. Si nosotros caminamos en generosidad, la pobreza y la miseria se va a quebrantar y Dios te va a llevar a una dimensión de abundancia. La pobreza se rompe con generosidad. La pobreza se rompe con el poder de la fe. La pobreza se rompe teniendo sabiduría para administrar los recursos que el Señor nos da y caminando en los principios del reino en el área financiera. Hoy, el día de hoy, vamos a levantar una ofrenda que dé testimonio de nosotros. Levante sus dos manos. Diga conmigo: vamos a levantar una ofrenda que dé testimonio de que somos justos. Por eso Hebreos capítulo 11, Hebreos, ¿dónde está ahí? Hebreos capítulo 11, el verso 4. Dice: por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Levante su mano y diga conmigo: mis ofrendas dicen quién soy yo. Dan testimonio de mí. Pelean por ti. Tus ofrendas pelean por ti. Tus ofrendas, nuestras ofrendas, son ofrendas de legalidad. Son ofrendas de testimonio. Demuestran y manifiestan nuestra justicia. Nuestra generosidad se manifiesta a través de frutos de justicia. Y nuestra semilla debe ser proporcional a la prosperidad que el Señor nos da. Levante sus dos manos y diga conmigo: nuestra semilla, dígalo fuerte, nuestra semilla debe ser proporcional a la prosperidad que el Señor nos da. Primera de Corintios capítulo 16, verso 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 16, verso 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruir a la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Cada uno de vosotros tome algo aparte y guarde según haya prosperado. O sea, nuestra ofrenda al Señor debe ser planificada. Toda la semana tú tienes que planificar tu ofrenda, porque la Biblia dice que no vengamos a la casa del Señor con las manos vacías. Y tu ofrenda debe ser proporcional a la prosperidad que tú le has dado. No puedes ganar $1000 y darle 2 bolívares al Señor. Hay una desproporción ahí. De acuerdo a la medida como Dios te prospere, tú vas a dar. ¿Están aquí?
¿Y qué va a desatar esa ofrenda generosa? Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 9, el verso 6. Dice así: pero el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Lo primero que vas a recibir, si tu ofrenda es generosa, una cosecha abundante. Esta semana, levante sus dos manos, esta semana yo declaro en el nombre de Jesús que a la gente que se les revele el poder de la generosidad y que levante una semilla, esta misma semana Dios te va a dar una cosecha abundante. A ver cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor. Diga conmigo, cosecha abundante. Lo segundo, 2 de Corintios 9:8. 2 de Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en vosotros. Levante sus dos manos y diga conmigo, lo primero que voy a ver es cosecha abundante. Y número 2, te profetizo que vas a ver abundante gracia para prosperar. La gracia de Dios se va a manifestar para que la pobreza, la miseria, el estancamiento financiero se vaya sobre tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que se levanta una generación entendida en la generosidad, y esa gente entendida en generosidad, la abundante gracia de Dios se va a manifestar sobre tu vida. La abundante gracia de Dios va a abrir todas las puertas en el nombre de Jesús. Pueden aplaudir fuerte al Señor. A ver, mira a la persona que tiene a tu lado y le sonríe, porque Dios ama al dador alegre. Dice, sonríe, porque tu cosecha viene. La abundante gracia de Dios viene sobre tu vida. Y número 3, tendrás y Dios te suplirá todas las cosas. ¿Cómo nos suplirá todas las cosas? 2 de Corintios capítulo 9, el verso 8. Y Dios puede hacer que abunde la gracia de Dios en ti, teniendo siempre todas las cosas. Levante sus dos manos, yo digo, Dios, yo tendré siempre todas las cosas. A ver, pero alégrese, anímese en esta hora, Dios mío. Y tendré siempre todas las cosas si yo levanto una siembra generosa y abundante para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? 4. La cuarta bendición, este es, 2 de Corintios 9, es el Malaquías del Nuevo Testamento. Levante sus dos manos y diga conmigo, teniendo siempre todo lo suficiente. Eso lo dice 2 de Corintios 9:8. Dice, y teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas. Wow. Vamos a tener siempre todo lo suficiente. Entonces levante sus dos manos, diga conmigo, para los que caminamos en generosidad, para los que entendemos el poder del dar, lo que viene esta semana, levante sus dos manos, es cosecha abundante, abundante gracia para prosperar. Levante sus dos manos y diga conmigo, la gracia de Dios me va a abrir todas las puertas. Diga conmigo, Dios me va a suplir esta semana todas las cosas, y tendré todo lo suficiente, y tendré abundancia para ayudar al necesitado y para ayudar a la obra del Señor. Si yo para usted gritara, saltara, chiflara, por una puerta del Señor. Levante sus dos manos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso 2 de Corintios 8:11 dice, y seréis enriquecidos en todo. Quiero que ya vayan a aplaudir. Yo quiero que le toques el codo a la persona que tiene a tu lado, el codo. En el nombre de Jesús recibe sanidad en ese codo. Ahora sí conmigo, diga conmigo, en el nombre de Jesús, hoy recibo sanidad en el codo, voy a dar, porque voy a ser enriquecido por mi generosidad. Levante sus dos manos, voy a ser prosperado, porque he entendido que los principios de la palabra de Dios son reales. Son reales. Aplaude fuerte al Señor. Si tú das,
que sobre